Recibimos a través de la tecnología a nuestro invitado. Se trata del ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, a quien le agradecemos por atender este llamado. Mi estimado ministro, le saludamos desde la Mesa Central de América Quito, Ramiro Díaz y Jorge Ñacato, para hablar sobre atención humanitaria para personas afectadas por el invierno. Y quiero empezar con la capital de la República, mi estimado ministro, toda vez que ayer el presidente de la República, señor Guillermo Lasso Mendoza, hizo un anuncio público de que se apoyará económicamente a las familias damnificadas por el aluvión que se registró en el sector de La Gasca el lunes de la semana pasada. ¿Cómo está precisamente trabajada este bono que se va a entregar a estas familias y cómo está trabajada también la información capaz de que este recurso económico llegue a manos que verdaderamente lo necesiten? Por favor, señor ministro, buenos días. Jorge, buenos días. Un saludo también a Ramiro y a todos quienes nos ven y nos escuchan. Usted bien cita, el señor presidente de la República ha asumido, como lo hizo de manera virtual también ante su presencia en el país asiático de China, en donde desde ahí, a través de la vicepresidencia, de los diferentes ministerios, se logró articular de manera coordinada, como lo manifestaron ayer tanto el señor alcalde de Quito como la prefecta de Pichincha, toda una acción adecuada, coordinada, rápida. Yo le pondría inclusive el término eficaz en diferentes carteras de Estado: el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Obras Públicas, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, los bomberos, la municipalidad, la prefectura, en fin. Creo que cuando los ecuatorianos vivimos momentos tan tristes como los que pasó en Agasca, sin duda alguna, a mi parecer, un criterio muy personal, después del terremoto de Manabí, creo que lo más grave que nos ha pasado, y este momento todos hemos aportado para poder sacar adelante una realidad muy penosa. En ese contexto, nosotros realizamos una actividad de contención inmediatamente el día lunes pasado, 31 de enero. A las 20 horas estuvimos casi 40 técnicos, psicólogos, trabajadores sociales, educadoras, etcétera, en la zona para dar acompañamiento a los familiares, tanto en la búsqueda de sus familiares perdidos como en la asimilación del fallecimiento de los casi, diría yo, 28, de acuerdo al dato exacto de la central de riesgos, en donde nuestro trabajo ha sido en primera instancia así. Luego vino una ayuda humanitaria que estuvo basado en una realidad de kits alimenticios. Estos de antemano, Jorge y Ramiro, van a ser de manera recurrentes durante por lo menos un bimestre, mientras se estabilizan, mientras se encuentran los mecanismos que ayer se articuló también en esta mesa de trabajo presidida por el presidente de la República, y en la tarde entregaron un cronograma a las autoridades competentes, en este caso el municipio de Quito. Pero le decía, víveres alimenticios, víveres de vestimenta, víveres de dormitorio, también inclusive víveres de limpieza que sirvieron en un momento a esa gran minga que se realizó con personal privado, instituciones públicas, vecinos, etcétera. Y lógicamente, Jorge, nosotros hemos decidido, además de ello, dar una cobertura para uno de los momentos más difíciles de aquellas 28 familias, dar una cobertura con relación a los costos de ese periodo. Ya entregamos los féretros, ustedes conocieron a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, está también caracterizándose para buscar los recursos desde la perspectiva de gestión privada para que pueda ser apoyado hacia los sectores. La idea es cumplir la palabra del presidente, la disposición del presidente Guillermo Lasso, de que juntos lo logremos, ¿no? De que juntos en acción logremos efectivamente cumplir y apalear estas dificultades. Y a ello, finalmente, y perdónenme darle un poco un contexto general para terminar con su respuesta, el bono de contingencia, que es un bono para estos desastres naturales, está basado en el decreto presidencial que suscribiera el presidente Guillermo Lasso en semanas pasadas por la circunstancia vivida en Zaruma, en Nabón de la provincia de La Suay, en Huano de la provincia de Chimborazo y en Chimbo de la provincia de Bolívar. Para entonces los 4 puntos más neurálgicos, sin perjuicio de que con los bonos podamos llegar también a estos otros sectores como Cotopaxi en el sector La Maná,
también en el sector del río Coca, por el desbordamiento del río Coca, y lógicamente también Abalao, que es una situación también climática de difícil actuación, y obviamente la Gasca, ¿no? En donde también entregaremos un bono que se denomina de contingencia, que es el 50% de la canasta vital, no la familiar, canasta vital, que determina el INEC, bordeando aproximadamente $252.44, que fue entregado a Saruma. Ahora los índices varían mes a mes, usted comprende, pero los otros tres cantones están ya caracterizados, y en el caso de la Alaska estamos en ese proceso de caracterización. Dos cosas, señor ministro. Este bono es por una sola vez, ¿y cómo se financia, por favor? Sí, nosotros tenemos un financiamiento a través del denominado bono de contingencia. Este era de $100 o 400, dependiendo de algunos elementos preliminares. A partir de Saruma, el presidente reformó el decreto para que el bono tenga una consideración adicional. De hecho, por ejemplo, tiene una particularidad, que no necesariamente tiene que ser beneficiario del MIES. Por el contrario, aquel que no sea beneficiario del MIES pasa a tener este bono por una sola vez, es un bono de contingencia, ¿no? Para entregar para las circunstancias, las dificultades de carácter económico inmediato que tenemos en procesos tan neurálgicos, tan críticos como este invierno crudo y sus consecuencias. Sin embargo, de ello también ayer en la mesa de trabajo se estableció, por ejemplo, para el sector de Alaska, para aquellos negocios, para aquellos tiendas de abarrotes, tiendas pequeñas, que también sufrieron las consecuencias, gracias a Dios, en algunos de ellos no con consecuencia del fallecimiento de familiares, de personas que han estado en el sector, pero sí de su negocio, sí de su situación económica. El presidente ha dispuesto que a través del banco de momento, el Ban Ecuador, se proceda también a incorporar, a catastrar aquellos negocios en coordinación con el COE metropolitano, para que estos puedan acceder a los créditos al 1% y hasta 30 años plazo, que ya se estén entregando producto del cumplimiento de la palabra del presidente durante la campaña electoral, y de que esto de aquí efectivamente sirva para esa reactivación que tiene la zona. Recordará que esto tiene ciertas consecuencias colindantes, ¿no? Yo suelo decir colaterales. Por ejemplo, en Saruma tuvimos 93 núcleos familiares en un principio para la entrega del bono, pero existía más de 200 familias que de manera colateral, por la disminución de la productividad, de la producción, del comercio, del turismo, sería afectado. Nosotros, en el ámbito de la política social, realizamos actividades de contención en este sentido. ¿Cuál va a ser el mecanismo de entrega de este bono, señor ministro? Bueno, primero hay que cumplir cierto procedimiento, ¿no? Este momento, comprenda que recién estamos entregando los recursos, está financiado el recurso, penosamente la mayor cantidad se van a ir en estos 2 primeros meses del año o 3, porque la época invernal es implacable y sin duda existen estas realidades. Nosotros no podemos quizás realizar acciones de prevención en lo que respecta a la política social, me refiero, ¿no? El gobierno está tomando conjuntamente con alcaldes, con prefectos, sistemas de alerta temprana, en fin, varias cosas que puedan amilanar la dificultad, pero lo relacionado con la naturaleza es impredecible. Pero esos montos están primero financiados, luego tiene un proceso, Jorge. Esto de aquí primero hay que entrar en una caracterización, en una verificación del cumplimiento de los damnificados. Usted comprenda que a veces, inclusive en el hecho del dolor, en estas circunstancias, lo que menos debemos hacer es cuidar a carta cabal para precautelar que aquellos recursos efectivamente vayan a las personas que más necesitan. Por ejemplo, hoy por hoy tenemos identificados 141 núcleos familiares afectados de manera directa en el sector de la Gasca. Ayer en el informe de riesgos ya había incrementado a 160. Claro, cuando yo consulté el porqué de esta diferencia, aunque los demás ítems habíamos mantenido la misma información, ¿no? 1.120 entregas humanitarias, el monto de la asignación, 494 personas atendidas con kits, el MIES de manera recurrente, las donaciones, etcétera. Y en este caso en particular, Jorge, es porque nuestro equipo todavía no pudo acceder
a aproximadamente un 20-25% de las casas, de los domicilios de las personas para la caracterización, que seguramente se ampliará a esos 160, pero en el MIS tenemos 141 por hoy. ¿Por qué? Porque en esos tiempos, en esos momentos, estuvieron realizándose actividades de limpieza de manera técnica, de manera inclusive lenta, de acuerdo a las circunstancias. Se comprenderá que estábamos en búsqueda de cuerpos todavía, y eso obligaba a que el trabajo maquinario, etcétera, tenía ciertas condicionantes, y eso nos limitó a acceder. Por lo tanto, es decir, señor ministro, permítame que el MIES levanta sus propias estadísticas más allá de la base de datos que puede entregar en este caso el municipio. A ver, para el tema de lo del bono, esto específicamente está detallado en función del trabajo que hace la Secretaría de Riesgos y el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Yo no puedo autorizar el pago, soy autorizador de pago, el ordenador de gasto es este informe que es coordinado entre MIES y Secretaría de Riesgos, sino lo que determina la norma, y la norma determina eso. Eso no significa, Jorge, de que el trabajo no haya sido articulado. De hecho, le hago una referencia. Por ejemplo, para el inicio de las entregas humanitarias en el sector de la Gasca, no lo hicimos, no lo hacíamos mientras no haya la luz verde de una instancia coordinadora que fue el COE provincial, metropolitano. A partir de esa articulación, nosotros arrancamos. Es decir, estos chiquitos temitas son los que requieren quizá inclusive receptar información y validarla, pero por un tema de responsabilidad pública con respecto al uso de los recursos que está determinado en el decreto presidencial. Señor ministro, buenos días. Y precisamente habrá que establecer una coordinación en cuanto a la entrega que pueda hacer la empresa privada. Se habla de una ayuda también desde el gobierno de China, de tal forma que llegue efectivamente a quienes lo necesiten y no queden al margen ninguna familia, ¿no? O hayan familias que salgan más beneficiadas que otras. Efectivamente, Ramiro. Mire, el presidente anunció también una donación inmediata que pegó el presidente de China, valorada en aproximadamente $100,000, que será canalizado acorde a las disposiciones del presidente en electrodomésticos. Esto permitirá a aquellas familias también que en el aluvión, no solamente, aquellos que no perdieron familiares, que es lo más grave, pero también en temas materiales se llevaron cocinas, se llevaron muebles, en la parte baja de las habitaciones, de las casas, y ahí vamos a ir aportando con electrodomésticos, con todo lo que desde el gobierno chino se ha entregado. Pero aquí también quiero agradecer a la ciudadanía de Quito y del país, porque aquí ha sido una minga de todo sentido, minga pública, porque ha habido gobiernos autónomos descentralizados que se han pronunciado, han apoyado con una entrega de maquinaria, con ayudas humanitarias. También la ciudadanía en general, que ha hecho la entrega al MIES, que es el punto de acopio para poder hacer la distribución adecuada de estos kits, y lógicamente también el caso del sector productivo. Por lo tanto, Jorge, Ramiro, el tema de la articulación para el punto de acopio, que por cierto está ubicado en la 6 de diciembre, al lado del Consejo Nacional Electoral, en la calle Bosmediano. Bosano, Bosmediano, sí. Es el CDI Manuela Cañizares. En ese sector, ahí estamos haciendo como centro de recepción, centro de acopio, y ha llegado la empresa privada, Continental Tire, y etcétera, varias empresas con grandes donaciones, a lo cual también aprovecho, Domingo, de sus inquietudes, he dispuesto una, yo diría, mayor fuerza, rigidez, rigurosidad en el tema del protocolo, tanto de ingreso como de egreso de esas donaciones, más allá de que teníamos un protocolo, pero he profundizado, he dispuesto personalmente, visitando, para además garantizar y transparentar más aún el proceso tanto de recepción como de entrega de las donaciones a las personas damnificadas. En ese sentido, eso se está receptando en este punto de acopio. Han llegado de varios sectores y esto está permitiéndose que tengamos en esto. Pero hay que recordar algo, ¿no? Esto no frena, no para. Solo por nombrarles son 8 puntos, los más neurálgicos, porque son más de 26 en el país. 26, pero los más neurálgicos: Nabón, Zaruma, Guano,
Chimbo, el río Coca, tenemos Cotopaxi, La Gasca, Balao. Esos son los 8 puntos más críticos en donde podemos bordear más de 700 familias afectadas, ¿no? En el caso de Cotopaxi, Ramiro, en el caso de Cotopaxi es mucho más amplio, aunque gracias a Dios ahí no existió víctimas mortales, pero la cantidad de perjudicados bordea los 270 y pico, 73, 74 familias todavía que se están caracterizando. Es enorme, de enormes magnitudes, y así sucesivamente los otros sectores también. Pero existen otros pequeños en la provincia de Manabí, en la provincia de Guayas. Mañana estoy en la provincia de Guayas, el día viernes estaré en la provincia de Manabí. Pero hay zonas también, aunque pequeñas, pero igualmente afectadas por la temporada invernal que aún sigue y que esperemos, gracias a Dios, mediante disminuya y pueda ser soportable en las próximas semanas. Y usted indicaba, señor ministro, que estos recursos en estos primeros meses prácticamente están teniendo fuertes egresos. Habrá que fomentar este fondo ante las situaciones que pueden presentarse en el año, porque solo la estación invernal se habla que tendría fuerza hasta el mes de junio aproximadamente, y hay otras situaciones que pueden presentarse. Habrá que incrementar estos fondos, buscar más recursos para que haya permanente disponibilidad. Bueno, habrá que hacer todos los esfuerzos fiscales. Ahí tendremos que trabajar con el ministro Cueva. Usted sabe que es un gobierno con un concepto de carácter social muy fuerte. La política social para el presidente Guillermo Lasso es prioritaria en el despacho presidencial. No se escatima esfuerzos para poder inclusive mejorar las condiciones de carácter económico, sociales, a aquellas personas que están en pobreza y pobreza extrema. No se diga en temas relacionados con emergencias. La situación económica del país empieza a tomar un giro distinto. La rueda económica del Ecuador ha empezado a rodar, tenemos la creación de empleos. Esto le va a permitir de alguna manera tener una estabilidad, que hay que encontrar los recursos. Cuando se trata de emergencias, los recursos tienen que validarse, y seguro será esa la realidad y el comportamiento del Ministerio de Finanzas, que me ha hablado con el ministro Cueva, y por ahí irá esta resolución. Por ahora existen los recursos para financiar a los damnificados, por ahora. Esperemos a ver cómo se desarrolla la temporada invernal. Yo aspiro y espero, Ramiro, que no tengamos, no existe una repetición de temas tan críticos, sobre todo de lo de La Gasca, que trajo dolor, muerte a nuestra capital de la República, pero que eso también nos ha permitido mostrar que podemos hacerlo, que juntos en acción podemos lograr objetivos. Mire usted, ayer Prefectura Pichincha, Alcaldía de Quito, bomberos, Fuerzas Armadas, policía y obviamente el Estado ecuatoriano y todos nosotros presididos por el presidente de la República en una sesión de trabajo en la que se articuló temas como los créditos para los sectores microproductivos del sector de la zona. Se habló también desde asentamientos de las personas que perdieron sus viviendas. Son 9 familias, 9 núcleos familiares la perdieron completamente, la refacción de las otras viviendas. Es decir, todas las instituciones articulando, demostrando al país que cuando se trata de la gente, de la sociedad, no hay miramiento ni ideológico ni de bandera política. Señor ministro, en la parte final, 2 minutitos que nos queda ante múltiples llamadas del bono de desarrollo humano que tenemos en este servicio informativo. ¿Cómo se ha trabajado en estos últimos tiempos, sobre todo en una depuración de base de datos? Porque hay muchas personas que se quejan que tienen la necesidad y fueron sacadas de una base de datos, mientras hay otros que, teniendo como recursos, me refiero, están en esa base de datos. ¿Se depura o no? Al revés, amigo, Jorge, yo diría al revés. Esto de la base de datos, que lo hemos actualizado, lo hemos asumido con enormes responsabilidades, es un tema que se habla desde el Carchi al Macará, pasando por la zona costanera y el oriente. O sea, realmente, usted al sector que va, le pregunta a cualquiera de los beneficiarios o personas que viven en los sectores rurales en condiciones de pobreza y les dice, en la base de datos existe gente que aunque no mereciéndolo está, y le dice sí. Existe gente que aunque mereciéndolo no está, sí. La base de datos se abría como un abanico en época de elecciones, durante los últimos años. Y luego en crisis fiscales se empezaron a cerrar, y en esas cerradas iban y quedaban gente que debería estar o que no debería estar. Lo que hemos hecho es un proceso de actualización.
En la última disposición que se entregó al país, se comentó al país, ingresaron 85.822 núcleos familiares y salieron 46.566. Jorge, salió quienes están en el decir 7, 8, 9 y 10. Ingresaron quienes están en el decir 1, 2, 3, es decir, los más pobres. Realmente puede ser perfectible, podemos tener personas que puedan requerir una nueva valoración por parte del registro social, pero lo que se está haciendo y se hará hasta el primer cuatrimestre, hasta abril, es sincerar, actualizar, depurar una base de datos que era completamente injusta y que habrá la queja sin duda, porque a nadie, yo decía a un colega suyo en alguna ciudad del país que me decía, pero mire, ha llegado como 6, 7 llamadas, sí, de 45.822. Pero, y es necesario, entréguemelo por interno, haremos una revalorización, una revaluación. Con todo gusto, Jorge, nosotros entendemos que todo es perfectible, pero quienes nos llaman son los que ingresan, ¿no? Los 85.820. Ellos nos llaman a los meses a decir, qué bueno, ahora estoy con el bono, porque hemos hecho una mejoría. Y está bien, así funciona esto, pero hay que comprender que esto tiene ciertos costos, como por ejemplo el análisis que de manera conjunta los hemos hecho. Con eso me quedo, señor ministro, le quedo muy agradecido. Jorge, buenos días, Ramiro. Señor ministro. Buenos días a ustedes, Jorge, Ramiro. Ojalá pueda acompañarnos en cabina en los próximos días. Estaremos gustosos de recibirle, ministro. Buenos días.